buenas tardes a todos. Vamos un poco tarde, voy a intentar ser breve todo lo posible. Bueno, soy Jorge Blanco, soy ingeniero técnico y desde hace bastantes años me dedico a la agricultura de precisión. Empecé en el ámbito de la investigación y luego me pasé a la empresa privada para intentar extrapolar todo eso que se investigaba y todo eso que se divulgaba de las nuevas tecnologías, etcétera. Intentar compartirla a los agricultores, a los técnicos, a la industria agroalimentaria que dieran uso de ello, ¿no? Y en ese sentido, pues, como todos los ponentes que han estado hoy dando sus puntos de vista, pues al final tenemos que innovar y tenemos que utilizarlo, bien porque realmente hay que maximizar beneficios, primero para vuestro propio cultivo, segundo para el medio ambiente, para ir mejorando, para adaptarse a nuevos cambios, etcétera, para adaptarse a la legislación que Europa está metiendo a veces con calzador, etcétera. Bueno, Greenfield es una consultora agrícola, es extremeña, ¿vale? Que proviene de, bueno, se creó a través de agricultores, propios agricultores, y que poco a poco hemos ido creciendo en estos últimos años. Tenemos delegaciones en Huesca para abarcar esta zona porque está bastante tecnificada y creemos que le podéis dar bastante uso. Pero nos vamos a centrar en el ámbito del suelo, como bien ha dicho Juan esta mañana, etcétera. Creo que es importante conocer, es decir, tener información de lo que estamos manejando para tomar decisiones más objetivas, más acertadas, ¿no? Y en ese sentido, y poniendo un poco en contexto, bueno, lo habréis escuchado, leído hasta la saciedad de que dentro de unos pocos años vamos a ser un montón de gente, un montón de bocas que alimentar y que ello nos va a provocar que tengamos que producir más. Lo que pasa es que cada vez nos cuesta diferenciarnos un poquito más y producir, obteniendo beneficios, está claro, para nuestro bolsillo, ¿no? Bueno, vamos a ser, dicen que para 2050, 10.000 millones de personas, muchas bocas que alimentar, pero es que además no solo vamos a tener que alimentar las bocas, sino que el consumidor cada vez es más exquisito. Quiere en el supermercado que haya diversificación del producto. Quiere tomate en lata, pelado, triturado, natural. Todo eso hace que encima nos obliguen, en cierto modo, a producir aún más para satisfacer la demanda. Pero claro, como bien han dicho, no va. Como bien han dicho, no, esta mañana nuestro suelo es limitado y nuestro suelo cultivable es limitado. Por lo tanto, tenemos que ser más eficientes, aprovechar ese poco suelo que tenemos para producir más, para ser sostenible con el medio ambiente y todas estas cosas que nos están viniendo desde Europa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser eficientes. Es decir, tenemos que mejorar nuestros flujos productivos, primero, para ganar nosotros dinero, beneficios, no digo sacar más rendimiento, sino obtener beneficios. Segundo, para ser responsables, eficientes, objetivos con el medio ambiente, que nos lo están pidiendo. Y tercero, para dejar a las generaciones futuras una nueva... Ahora sí, vale. Bueno, vamos a tener menos suelo y tenemos que ser más eficientes. Pero es que además, como todos sabréis, el precio de una tonelada de cualquier producto, pues más o menos se ha mantenido en los últimos años. Pero la inflación, es decir, el coste que necesito para producir, se me ha multiplicado hasta por 10 en las últimas décadas. Es decir, que con el mismo dinero produzco menos, costándome lo mismo una tonelada de tomate, maíz, de almendra, etcétera. Total, que vamos a tener que mejorar. Y por supuesto está Europa dándonos en la espalda, diciéndonos, oye, o sois más eficientes, o protegéis el medio ambiente, o hacéis lo que queráis, pero se tiene que cumplir una serie de estrategias que están metiendo a veces incluso con calzador. ¿Vale? Entonces, sí o sí nos vamos a tener que poner en la onda y vamos a tener que digitalizar o ser más eficientes, más objetivos, como lo queráis llamar. Hay multitud de herramientas, ya las hemos estado viendo esta mañana, y no tienen por qué solaparse una con otra, sino que entre todas tienen que ser de forma integral útiles. ¿Vale? Cada uno tiene su problemática, su finca, su modelo de negocio, y vamos a tener que utilizar de todas las herramientas posibles la que mejor se nos adapte
o el grupo de que mejor se nos adapte para conseguir los objetivos que yo quiero de mi campaña, ¿no? Y en el caso del suelo, pues tengo la opción de conocer bien cómo es mi suelo, cómo varía mi suelo, para poder tomar decisiones más eficientes y objetivas. Es decir, tradicionalmente pues se ha ido a la finca, se ha visto 2 o 3 cambios de suelo, cojo muestra aquí, aquí, aquí y ya tengo cómo es mi suelo. Bueno, eso está bien, pero si queremos ser eficientes o más objetivos con los tiempos que corren ahora, tenemos que implicarnos un poquito más. En ese sentido, todos sabemos que cualquier cultivo pues tiene unas necesidades de nutrientes, que el pH bloquea esos nutrientes, este no, tenemos que hacer enmiendas, aportaciones, etcétera, pero para hacer esas aportaciones, primero tengo que saber cuáles son las necesidades de mi cultivo y segundo, qué es lo que tengo en el suelo y qué es lo que tengo aquí, allí y allí. Y para ello, pues existen nuevas técnicas que me permiten ver de una forma más sencilla cómo varía mi parcela en los parámetros edáficos. Capacidad de retención de agua, velocidad de infiltración, nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica, etcétera. Bueno, todos sabemos que aparte de conocer las necesidades hídricas, las necesidades nutricionales y de las aportaciones o de las extracciones que había en el suelo, conocemos que el suelo se comporta como un almacén de agua, aporta el agua al suelo, a la planta, pero otra vez más, no todos los tipos de suelo aportan el agua de la misma forma. Tenemos que conocer cómo varía ese suelo para saber, por ejemplo, qué riego debo aportar, en cuántos pulsos, qué dosificación, etcétera. Y, por supuesto, en los últimos años que están corriendo se le está dando más importancia a todo este tema de los biofertilizantes, bioestimulantes, los microorganismos que hay en el suelo. Y bien los microorganismos beneficiosos que se pueden estimar con, por ejemplo, análisis enzimáticos en el suelo, pero también los patógenos. Es decir, por ejemplo, para un cultivo del almendro, conocer qué microorganismo patógeno o qué cantidad de nemátodos tenemos en el suelo es importante incluso antes de montar la plantación, por lo menos para mejorar ese suelo en la medida de lo posible. O irnos a otra finca, alquilar otra finca. A lo mejor no me conviene alquilar esa finca, montar la plantación, gastarme los cuartos en ello, para que, teniendo en la cabeza una idea de un retorno de la inversión a 3, 4, 5, 6 años, a lo mejor los tengo a 8 años y ya estoy perdiendo pasta. ¿Vale? Entonces, conocer el suelo y otras cosas, está claro, me va a facilitar que mis cálculos económicos y mi gestión del cultivo sea más llevadero y más fácil. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que conocer el suelo, y el suelo solo se conoce si se muestrea. Se puede estimar, se puede entender que una zona es tal, pero hasta que no hagamos análisis físico-químico y biológico del suelo, no vamos a saber cómo es y cómo varía. Y en ese sentido, pues, no sé si lo veis, pero bueno, metodologías para muestrear hay bastantes. Desde Greenfield proponemos una en la que me permite ver de una forma más eficiente la variabilidad que hay de los parámetros del suelo, químico, físico y biológico. Y en ese sentido, bueno, se llama Biomass to Soil, bueno, el nombre no es esencial. Nos vamos a fundamentar en un comportamiento o una propiedad que tiene el suelo que se llama conductividad eléctrica aparente, que es el comportamiento que tiene ese suelo en base a cómo conduce una corriente eléctrica. Y esto está relacionado con el complejo de cambio, con el complejo arcillo-húmico, la materia orgánica que tiene, los protones, aniones, etcétera. Toda esa solución que está en el suelo me va a permitir que el suelo distribuya de una forma más fácil o con más resistencia una corriente eléctrica. Y como esa corriente eléctrica está asociada a cómo es, en principio, mi tipo de suelo, pues si soy capaz de medir masivamente la conductividad eléctrica en toda la parcela, después puedo realizar un muestreo guiado mucho más eficiente. Por lo tanto, vamos a hacer un escáner de suelo en el que, ahora lo explicaré, bueno, hacemos un escáner de suelo en función de ese escáner, y geoestadística y, bueno, y cosas de despacho que ya se meten los números por medio. Planteamos dónde coger las muestras, dónde son las mejores localizaciones para coger esas muestras y que sean más representativas. Obtenemos 2 beneficios. Uno es que es representativa de una zona y segundo que lo mismo podemos reducir el número de muestras
Con lo tal, no vamos a enviar, y esto es malo para los laboratorios agronómicos, pero no vamos a enviar tantas muestras para conocer realmente cómo es mi suelo. Y bueno, en base, metemos eso en un saco y al final obtenemos una zonificación de mi parcela. De hecho, esta parcela se realizó este servicio hace un par de años y ahora mismo en 20 hectáreas, bueno, estamos sobre un suelo más o menos franco-arcillo-arenoso, pero en 20 hectáreas hay 4 tipos de suelo, desde franco-arenoso hasta arcilloso con cierta tendencia a limoso. ¿Vamos a tratar todos los suelos igual? Al diseñar un riego que va a tener un comportamiento del agua totalmente diferente, ¿lo vamos a hacer así? ¿Vamos a hacer todos los sectores o todos los turnos con la misma dosificación? Vamos, si queremos ser eficientes, no deberíamos. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, porque afectan otros factores, a la hora de montar ese riego, vamos a intentar que los turnos encajen en el mismo tipo de suelo, para ser más eficientes a la hora de regar, ¿no? Es un ejemplo. Jorge, 3 minutos, por favor. Vale. Bueno, al final lo que hacemos es pasar un sensor por toda la finca y mediante geoestadística creamos un mapa de colores, que realmente son unos valores de esa conductividad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues en función de esos colores, pues determinamos dónde deberíamos muestrear el suelo. Muestreamos el suelo y determinamos en laboratorio, eso sí, pues parámetros físicos, textura, pH, capacidad de retención, velocidad de infiltración, químico, pues micro, macro, fertilidad o biológico, muy importante. Al final la tendencia se está llevando hacia al menos tener constancia de cuáles son los nemátidos, de verticillium, de fusarium, etcétera, para saber por lo menos de principio por dónde vamos en nuestro cultivo. Y obtenemos una zonificación, mapas de colores que realmente son números que me indican distintas zonas de mi finca. Bueno, pues esas zonificaciones están basadas en esos parámetros que hemos medido y con los cuales, pues, bueno, esto sería, por ejemplo, microorganismos y nemátodos, con los cuales pues vamos a poder, como aplicación directa, pues diseñar un riego más eficiente con ayuda de Azur, con ayuda de Aspar, por ejemplo, una nutrición más eficiente en función de la fenología del cultivo, pero si el suelo es capaz de soportar esa nutrición, por ejemplo, nos ayuda Fertinagro. Colocar esas sondas de humedad o cualquier otro tipo de dispositivo en zonas homogéneas o zonas que yo entienda que son que sean representativas de las distintas partes que hay en mi finca. Y como ejemplo, que no me va a dar tiempo, pero quería mostrar que no solo el sistema de riego, o sea que conocer un suelo no solo es importante para un sistema de riego, por ejemplo, sino que en un diseño de plantación, por ejemplo en secano, o en secano con un diseño de riego para un apoyo en verano o en estos momentos fenológicos en los que lo va a necesitar porque el tiempo cada vez está más loco, pues una vez conocido mi suelo y cómo varía dentro de mi parcela y conociendo la climatología media de cada zona, al final yo voy a poder hacer un estudio económico de qué plantación qué marco de plantación en función del área foliar que quiero para tener X producción, etcétera, cuánto me puedo gastar. Bueno, no lo voy a explicar, pero en función de qué superficie foliar, por ejemplo, quiero implantar en mi finca, que dependerá del marco de plantación, de la altura del árbol, etcétera, pues a lo mejor un tipo de suelo que tengo, si no le aporto riego, si solo tengo el de la lluvia, a lo mejor no me vale. Y a lo mejor un franco arenoso, que pueden ser 10 hectáreas, estoy plantando y estoy perdiendo pasta al final. Pero a lo mejor en un arcilloso ya sí me va bien. Ahora, si le pongo un diseño de riego más barato, que soy simplemente para apoyo, por ejemplo, pues ya sí lo puedo meter en un arenoso. ¿Y cuándo podría empezar a regar? Pues a lo mejor en agosto, en julio, casi al final de la campaña. Bueno, pues al final estoy traduciendo, estoy obteniendo información que son realmente números que tengo que echar yo, cada agricultor tendrá que echar lo suyo, para que le salgan las cuentas al final de campaña. ¿Vale? Al final es un poco utilizar esa información que hemos estado hablando de las nuevas tecnologías, etcétera, para
cada uno poquito a poco vayamos mejorando y siendo más eficientes para cumplir con la legislación, con el bolsillo, con la biodiversidad, todas estas cositas, ¿vale? Bueno, no me entretengo más. Al final, si veo que un tipo de plantación, un marco de plantación no me cuadra, no digo no plantar, pero voy a buscar la alternativa y voy a intentar minimizar los riesgos, ¿no? Bueno, no os entretengo más, espero que os haya gustado y abierto un poco la mente. Y si tenéis cualquier pregunta, pues si queréis para dar paso después en la comida, pues estaré por ahí pululando. Muy bien, muchas gracias. Bueno.